En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy la preciosísima fiesta de los 7 dolores de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y el encallecimiento del duro corazón de los hombres no se conmueve al oír el tan lastimoso dolor de María. En el gradual de la misa dice: dolorosa y llorosa estás, Virgen María, al pie de la cruz del Señor Jesús, tu Hijo Redentor. Era una madre muy noble y santa, la cual tenía un hijo único, el más amable e inocente, el más hermoso y reverente de su madre, de cuanto se puede imaginar, siempre con sumo respeto, obediencia y amor. Pero por envidia de sus enemigos fue falsamente acusado, y el juez inicuo, por no disgustarlos, después de confesar su inocencia, le condenó a muerte infame como ellos pedían. El Hijo ajusticiado con tanta inhumanidad, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado ante la presencia de su Madre María Santísima. La secuencia dice: la Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el Hijo pendía. Esta pena que sufrió María, que podemos imaginar una madre viendo a su hijo morir en la cruz, es mayor que la que ella habría sufrido si hubiera muerto 1000 veces, dice San Luis María Griñón de San Alfonso de Liguorio. Merece de nuestra parte nuestra consideración, compasión, agradecimiento y reconocimiento como la persona que más ha sufrido en el mundo, después de nuestro Señor. María es la persona que más ha sufrido en este mundo. Y por sus sufrimientos, María es reina de los mártires. Su pena superó a la de todos ellos juntos, por haber sido más prolongada y dolorosa. Entonces, la pena de María por todo el tiempo de su vida y por lo dolorosa que fue. Fuera del de su Santísimo Hijo, que le labró la corona como reina de mártires, el martirio de María fue el mayor de cuantos el mundo vio. Que María fuese mártir verdaderamente no se puede poner en duda, ya que para ser mártir basta sufrir un dolor suficiente como para quitar la vida, aunque por alguna causa no se llegue a perder. Es decir, María no perdió la vida en los tremendos dolores que tuvo que pasar. Después, posteriormente, ya hemos visto en la fiesta de la Asunción, ella muere y es llevada al cielo, pero muere de amor, después de haber sufrido todo lo que sufrió. No obstante, es considerada mártir, aun cuando no sufrió la muerte inmediatamente después de sus dolores. Y así lo entiende y explica San Alfonso María de Liguorio, que nos da un ejemplo de otro mártir, que dice que por mártir es venerado San Juan Evangelista, a pesar de que no murió en la tina de aceite hirviendo, sino que salió de ella con mejor aspecto y complexión con que entró, como dice el breviario romano en su fiesta del 6 de mayo. Entonces, San Juan Evangelista, considerado mártir, aun cuando no muere en ese preciso momento de lo que podría haberle causado la muerte, ¿no? Estar en la tina de aceite hirviendo. Y Santo Tomás de Aquino sostiene que para merecer la gloria de mártir
no es menester más que ofrecerse a la muerte. Ofrecerse a la muerte, aun cuando uno no la logre o no llegue a la muerte por ese ofrecimiento, es ya considerado ser un mártir. María fue mártir no a manos de verdugos, sino a fuerza de penas en el corazón, según confiesa San Bernardo. Su penar fue una muerte lenta de toda la vida. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a padecer desde su nacimiento y su madre, a imitación suya, también. Toda la vida sufriendo. Nuestro Señor Jesucristo y María junto a Él. Mar amargo quiere decir su nombre, entre otras significaciones que tiene su nombre, y por esto se le aplican las expresiones del profeta Jeremías: grande como el mar es tu quebranto, que lo leemos en el libro de las Lamentaciones 2:13. Es decir, todo el agua del mar es amarga y salada, y toda la vida de María fue un mar de amargura, ocasionada por tener de continuo presente la pasión de su Hijo. No podemos dudar que, iluminada por el Espíritu Santo, entendiese todas las profecías concernientes a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, mucho más claramente que los profetas que las anunciaron, y que la compasión de los dolores que el Señor había de sufrir por los pecados ajenos angustiase sobremanera el alma de María, aún antes de la encarnación de su divino Hijo. Ella sabía bien, entendía muy bien las profecías, la de la encarnación y también la de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, antes de que ocurriera la encarnación, antes de que ella llegue a conocer que iba a ser la Virgen que daría luz a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Entendía bien lo que debía, cuando ella dijo el sí, entendía bien lo que iba a pasar. Todo el martirio, toda la pena, toda la amargura de la que venimos hablando, ella lo entendía perfectamente bien. Es como si María nos hubiera dicho, después de todo esto, después de comprender la encarnación de su divino Hijo y todo lo que su divino Hijo sufriría y lo que ella también sufriría, su martirio se aumentó mucho más durante su vida y hasta la muerte de la Santísima Virgen no se le acabó. Dentro de una capilla de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, Santa Brígida tuvo una visión donde se le apareció la Santísima Virgen con el santo anciano Simeón y un ángel que traía en la mano una larga espada y ensangrentada, símbolo del dolor acrísimo que traspasó el pecho de la madre todo el tiempo de su vida. Y María le habla a Santa Brígida y es como si María nos hubiera dicho a todos: almas redimidas, hijas de mis dolores, no limitéis vuestra compasión a las 3 horas en que al pie de la cruz vi expirar a mi dulcísimo Hijo, que mucho antes empezaron mis penas, y al darle de niño el pecho, y al estrecharle entre mis brazos, y a todas horas, antes y después de la resurrección, tuve viva y como reciente la llaga más profunda en medio de mi alma. Claro, cualquiera puede ponerse en el lugar de ella, de una madre que sabe cómo va a morir su hijo, cuándo va a morir su hijo, las cosas que le van a pasar en el entremedio. No puede haber dolor más grande que esto, el de María.
De esta manera, el tiempo, cuando se produce un dolor y después viene el tiempo en el que se mitiga ese dolor, el tiempo, digo, que suele mitigar las penas a los afligidos, no alivió en nada las penas de María. Al contrario, iban aumentando, eran mayores las penas a medida que se iba acercando el momento de la muerte, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y también el posterior despego de María de Jesucristo cuando Él ya resucita y va a los cielos. Crece la rosa, pero crece entre espinas. Y así María vivió continuamente sufriendo inocentemente porque no podemos encontrar en ella culpa alguna por la cual debería sufrir, siendo ella la Inmaculada Concepción, la llena de gracia. No sufre por culpa, no sufre como castigo de su mal comportamiento, como cualquiera de nosotros puede sufrir, sino que es puramente inocente su sufrimiento. Nadie amó más a Jesús que su Madre Santísima, y por eso nadie sufrió más que ella por amor a Él, siendo Él el inocente de los inocentes. Continúa la secuencia: ¿cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Entonces, los 7 dolores que se marcan como una devoción a todos los dolores de la Virgen, los enumeramos rápidamente. Grande fue el impacto del corazón de María cuando oyó las tristes palabras de Simeón: este es para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para ser una señal de contradicción, y a ti misma una espada traspasará tu alma. Entonces María escucha de su hijo que su hijo va a ser contradicción para muchos y ruina de muchos en Israel, lo cual no es una noticia muy halagadora para una madre. Agudo fue el dolor cuando tuvieron que huir a Egipto para salvar a su hijo de la matanza decretada por Herodes. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Semejante noticia le dan a María. Hay alguien que busca matar a su hijo. Eso está en San Mateo 2:13. Y la cita anterior, la de la espada que traspasará el alma, en San Lucas 2:34-35. Llena de preocupación y de fatiga, regresó con José a Jerusalén después de haberse percatado que el niño se había perdido. Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Semejante angustia que sufre una madre cuando pierde a su hijo. Eso está San Lucas 2:48. Sus llorojos ojos se fijaron en Jesús en el camino al Calvario. Esta madre tan dulce y amorosa salió al encuentro de su hijo en medio de quienes lo arrastraban a tan cruel muerte. Y 2 sacrificios hubo en el Calvario. Uno, el de Jesús, el otro, el del corazón de María. Junto a la cruz estaba de pie su madre, como comienza el Stabat Mater, e inclinando la cabeza Jesús expiró. Eso está en San Juan 19, versículo 25 y versículo 30.
Bajado de la cruz, el cuerpo de Jesús fue colocado en su regazo y luego en el sepulcro. Podemos imaginar, contemplar el dolor de una madre teniendo el cuerpo muerto de su hijo en sus brazos. Bajó el cuerpo de Jesús, José de Arimatea, y lo envolvió en un sudario, lo depositó en un sepulcro y arrimó una losa a la puerta del sepulcro. Ciertamente la de María fue una lenta agonía. Y esos son los 7 dolores de nuestra Madre, la Virgen. Hay 2 maneras de sufrir. Una, el dolor culpable, que es nuestro dolor. Y otra, el dolor inocente. El sufrimiento inocente es necesario y hay que tratar de buscarlo, pues es para salvación, así lo dispuso Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo muere inocentemente, María muere inocentemente, porque era todo en vistas a la salvación de la humanidad. El culpable, en cambio, a menos que haya arrepentimiento, lleva al infierno, porque generalmente lleva a un dolor desesperado. Un dolor que no le encuentra sentido, que quiere seguir viviendo por un lado, pero como no le encuentra sentido al dolor, tampoco le encuentra sentido al sufrimiento. No sabe qué tiene que hacer con el sufrimiento. Luego, en nuestra espiritualidad, en nuestra ascesis, se impone aprender a sufrir, cosa que no sabemos cómo sufrir, y aprender a ofrecer, como María, inocentemente a Dios nuestro sufrimiento. Y la contemplación de los sufrimientos de María nos sirve de escuela para aprender a sufrir y a ofrecer al Señor nuestro sacrificio para nuestra salvación, siempre cuidando de que no sea manchado por la culpa, que no sea un dolor culpable. Por esta razón, San Pablo nos recuerda nuestros sufrimientos en Hebreos 10, 32, 35. Soportasteis un gran combate de padecimientos, padecisteis afrenta y tribulación, encarcelados, aceptasteis gozosamente el robo de vuestros bienes. Es el elenco que nos da San Pablo. El sufrimiento es útil. En vano sería distraerlo, como solemos hacer la mayoría de las veces. Distraerlo de su objetivo, porque tiene un objetivo concreto, serio e importantísimo. En vano sería ilusionarse con una promesa de que pronto, lo más rápido posible, podremos deshacernos de él. Es lo que normalmente hacemos o que el mundo hace en esta vida. Ya el sufrimiento se te va a pasar, se va a calmar. El que entiende bien el significado del sufrimiento y busca que sea inocente, desearía sufrir constantemente toda la vida por amor a Dios, cosa que es muy difícil que el mundo lo logre. Vuelvo a repetir, el mundo lo que primero quiere hacer con el sufrimiento es deshacerse de él, desviándolo de su objetivo, distrayéndolo o ilusionándolo con alguna quimera. Tampoco se debe recurrir al naturalismo para mitigar el dolor o el sufrimiento,
como cuando se dice que para calmar el sufrimiento se debe apelar a la virilidad. Esto sobre todo en los hombres. Los hombres no quieren no quieren mostrar que están sufriendo o que son débiles, y entonces se apela a la virilidad. Yo no sufro, a mí no me pasa nada, soy un superhéroe. A la fuerza del carácter, que es normalmente lo que se busca cuando un niño un hijo está creciendo, que tenga un carácter fuerte, dominante, que sea capaz de enfrentar todos los males que hay en el mundo. Y en definitiva, en la práctica al estoicismo. Entonces, no se debe recurrir a este naturalismo para darle un sentido o para buscarle la explicación al dolor, al sufrimiento, o para saber qué hacer con el sufrimiento. La Santa Iglesia Católica enseña algo muy distinto de todo esto. Enseña que hay que empeñarse, es decir, querer sufrir y saber sufrir. Esto es sublimar el sufrimiento haciéndolo inocente para después poder ofrecérselo a Dios. Querer sufrir, empeñarse, saber sufrir, y consiste eso en sublimar, es decir, hacer que el sufrimiento mío, que todo sufrimiento tiene algo de culpa, porque estamos marcados por la culpa original. Bien, saber hacer esa culpa inocente, que ya vamos a ver cómo se hace, para luego después ofrecérselo a Dios. Porque a Dios le interesa solamente el ofrecimiento del dolor inocente. Entonces la Santa Iglesia Católica enseña eso, que como ya dije es muy, muy distinto de lo que acabo de decir del naturalismo y de la evasión, se podría decir, del sufrimiento que realizan los mundanos. Continúa la Santa Iglesia Católica enseñando: no debe guardarse el dolor para uno mismo. Se refugian algunos en el dolor y son incapaces de comunicar ese dolor con quien deben comunicarlo, que si no hay que ofrecérselo a Dios, no guardarse el dolor para uno mismo, sino a Dios, para que Él pueda disponer de ese dolor, y usarlo así para una causa justa. Uno también puede mencionar la causa justa y dejarlo en manos de Dios si lo dispone así o no. Pero que Dios pueda, la intención es que Dios pueda servirse de mi dolor, y así mi dolor adquiere un valor de utilidad en servicio propio y en servicio del prójimo y en servicio de la Iglesia. Entonces el dolor tiene un gran poder sobre el corazón de Dios, de nuevo, si uno sufre inocentemente, y así sirve para provechos de muchos. Como lo hemos dicho tantas veces, y es el caso del dolor de los niños. Precisamente sobre este tema pude predicar hace ya varios años, cuando salimos de todos los padecimientos que padecimos con nuestra pequeña niñita Clarita. Después de que ella sanó, yo prediqué sobre el valor de inocencia que tiene el sufrimiento de los niños y cuánto le agrada a Dios el sufrimiento de los niños. Bien, no nos vamos a centrar hoy en esa parte del dolor, pero se asemeja el dolor al cual debemos llegar al dolor de los niños. Es necesario, pues, reeducarnos en la estimación del dolor. Debemos amarlo, no con un amor sensible, sino con un amor racional, iluminado por la fe,
sabiendo que a Dios le agrada, le sirve, le puede ser útil, también útil para uno mismo, también útil para el prójimo. En eso uno tiene que reeducarse y en comprender que debemos dirigir la pena o la renuncia que podemos hacer de algo hacia objetivos concretos. Por ejemplo, la curación de una persona querida es un objetivo concreto, la conversión de nuestros familiares, la obtención de una gracia importante, la santificación de los sacerdotes, las necesidades de los indigentes, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de objetivos. Y por todo eso hay que sufrir. Una refinada obra de sublimación y santificación del dolor no se llega sino a través de la piadosa participación en la Santa Misa. Y es así como sublimamos, cómo hacemos o logramos hacer inocente a nuestro dolor. Es en la Santa Misa cotidiana donde el dolor humano se une a la sangre de nuestro Señor Jesucristo y donde cada gota de sufrimiento y de llanto humano adquiere el valor sobrenatural de redención y de gracia. En la Santa Misa, el dolor mío, que es humano y que tiene algo de culpa, yo puedo sublimarlo, puedo hacerlo sobrenatural y un camino para la gracia. En la Santa Misa. Eso significa sublimar, no sé si lo dije bien. Eso significa elevarlo de categoría de naturaleza, de ser un dolor meramente humano, pasar a ser un dolor sobrenatural. Así que fíjense ustedes el valor que eso tiene. Y por eso también una de las razones por la cual venimos a misa todos los días. Porque es como que todos los días yo debo renovar ese dolor ante la misa, en la misa. Lo mismo sucede, haciendo un pequeño paréntesis, les explico esto porque es importantísimo, cuando el sacerdote les impone una penitencia, algunos tal vez se pueden decir, bueno, pero esta penitencia yo ya lo hago, yo hago esto cotidianamente, ordinariamente. Bien, está bien, pero precisamente el sacerdote le impone esa penitencia que hace ordinariamente, cotidianamente, porque el sacerdote en ese momento tiene el poder de elevar esa cotidianeidad u ordinaria penitencia que se hace, o oración o lo que sea, a un nivel sobrenatural. Entonces, de penitencia rece un Padre Nuestro. No es lo mismo rezar un Padre Nuestro de propia iniciativa que impuesto como penitencia. Impuesto como penitencia tiene un valor mayor, un valor sobrenatural mayor. Lo mismo pasa con el sufrimiento. No es lo mismo sufrir en vano algo, que yo hago un ayuno, pero por motivo humano, y sufro porque tengo hambre, a hacer un ayuno por Dios y ofrecérselo en la Santa Misa. ¿Por cuál otra razón la Santa Misa, se pregunta este autor que estoy siguiendo, es y será celebrada cada día sobre la tierra hasta la consumación de los siglos, sino para hacer posible y actual en el tiempo esta mística confluencia, esta unión de dolor humano con el dolor de Cristo en la Santa Misa, de manera tal que el dolor humano se hace sobrenatural. Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la redención de la humanidad ha sido definitivamente concluida. Ya no era necesario para Cristo
sufrir más. Él termina de sufrir con la cruz, con su muerte. No hay nada que se deba añadir a los sufrimientos de Cristo ni de María por parte de Dios. No hay ninguna necesidad de parte de Cristo de repetir cada día el sacrificio de la Santa Misa, como adviene mística pero realmente en la celebración cotidiana de la Santa Misa. La exigencia de esta celebración cotidiana, el por qué se celebra todos los días, es por parte del hombre. Es por misericordia de Dios para que el hombre tenga todas las oportunidades que Él desea darnos de ofrecer el dolor día a día, el sufrimiento día a día. La reiteración de la misa no es porque a Jesucristo le falte algo, sino por nosotros, a nosotros nos falta algo, el ofrecer el dolor que tuvimos ayer. Cada hombre y cada tiempo de los hombres, cada parte de la historia, tiene así la oportunidad de unir la pequeñez de los propios sufrimientos y el tedio cotidiano de la propia existencia al sufrimiento de nuestro Señor con el único fin de conferirles por tal feliz mixtura en la Santa Misa un valor sobrenatural de redención y de gracia. He aquí por qué en la Santa Misa se realiza un complemento necesario del sacrificio de Cristo, en el sentido de que la humanidad encuentra el modo, cada día de su atormentada existencia, de ofrecer su dolor. Es allí entonces, en la Santa Misa, donde se debe ofrecer el dolor, el modo de ofrecer el dolor. Es por tanto en la Santa Misa donde se debe hacer la ofrenda del sufrimiento, cuando el sacerdote infunde en el cáliz, por eso hay que estar atentos en ese momento, y ustedes lo pueden ver, las pocas e insípidas gotas de agua que simbolizan nuestro sufrimiento humano, al vino ardiente y generoso que se convertirá en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A imitación de María, al pie de la cruz, nosotros también podemos entregar el nuestro a Dios y así al pie de la Santa Misa sublimarlo. ¿Qué combate entonces es el de nuestras vidas? Continúa la secuencia. Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado que rindió desamparado el Espíritu a su Padre. Al pie de la cruz, donde una espada de dolor atravesó el corazón de María, Jesús nos entregó a su Madre como Madre. En la persona del apóstol San Juan, nos acogió María como a sus hijos a costa de dolores tan acerbos. Y como Madre concede 4 gracias especiales a quienes invoquen a la Santísima Madre en nombre de sus dolores. Y de aquí viene la devoción de los 7 dolores. Menciona Santa Isabel de Hungría estas gracias que serán concedidas y que ustedes pueden, adquirirlas o leyendo algún librito sobre la devoción de los 7 dolores. Creo que en ese librito debe estar, me parece también. Una contrición perfecta antes de su muerte, protección en todas sus tribulaciones, el recuerdo permanente de la pasión de nuestro Señor y la recompensa y todas las gracias que Dios quiera derramar sobre esa persona y su perseverancia hasta el fin. 4 gracias. Contrición perfecta, protección en el mal, recuerdo permanente de la pasión de Cristo, con las gracias que eso significa, como por ejemplo cuando rezamos el Vía Crucis los viernes, que nos da indulgencia plenaria. Todos los viernes ganamos una indulgencia plenaria por rezar el Vía Crucis.
Son las gracias que Dios nos da por recordar los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, como dije, la perseverancia hasta el fin. Que nadie tiene garantizada la perseverancia hasta el fin. La perseverancia hasta el fin, en medio de tremendas tribulaciones que aún debemos padecer, es lo más importante. Y esto lo digo teniendo en vista, digamos, la parucía y las tribulaciones que vienen antes de la parucía con el anticristo, que van a ser terribles, ¿no? La perseverancia hasta el fin. Junto con la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio de su Hijo amadísimo, que tampoco nadie nos puede garantizar esto, a fin de que merezcamos alabarlo eternamente en el cielo. La sublimación del sufrimiento para alcanzar estas gracias es lo que la humanidad no aprendió. Innumerables gentes no saben por qué sufren, ni qué hacer con su sufrimiento. No entienden el sufrimiento de la vida. No hay conciencia de ser culpables, lo que llevaría a hacer que logremos del sufrimiento que sea inocente. No hay conciencia de que el sufrimiento es nuestro merecimiento. Tampoco hay conciencia de la necesidad de alcanzar la inocencia, que, dicho de otra manera, podría decirse la santidad, como compensación por la culpa. Todos somos culpables, pero no hay esta conciencia en la gente, en la mayoría de la gente, no hay esta conciencia. Y por eso se concluye que Dios es injusto porque me hace sufrir, o por qué sufren los buenos, o por qué a tal persona le pasó tal cosa cuando era bueno. En fin, se concluye mal, se concluye mal. Lo mismo se concluye mal cuando se trata de los niños. Los niños también son culpables, aunque no parezcan, nacen con la culpa original. Y por más que el pecado lo borre, la herida de la culpa queda, como en todos nosotros ahora. Entonces los niños también deben hacer expiación y por eso sufren los niños también, a pesar de que por su conciencia son inocentes, hasta un cierto punto, hasta un cierto momento. Y hablamos también de los niños bautizados, por sobre los niños no bautizados. No se llega a comprender por qué hay que sufrir, y de una manera muy específica, que se nos impone inocentemente, no culpablemente, con aquellos dolores que nos fueran impuestos por Dios, como una enfermedad, una operación, en fin, lo que sea. En cambio, el justo mío vivirá por la fe, mas si se retirare, no se complacerá mi alma, dice Dios, en él. Hebreos 10, 36, 38. No se complacerá Dios en quien se retirare de la batalla del sufrimiento, como si quisiera escapar del sufrimiento con lo que dije anteriormente. No se complacerá Dios si no se lucha hasta el fin y se acepta con agrado el sufrimiento. Pero nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición, dice San Pablo, sino de los de la fe para ganar el alma. Hebreos 10, 39. Solo la confianza que da la fe en Dios podrá sostenernos en medio de las persecuciones anunciadas antes de la parucía. Las del anticristo van a ser terribles. Y la confianza que tenemos en Dios nos obtendrá el premio. Vuestra confianza tiene una gran recompensa. Hebreos 10, 32, 35. Y el sufrimiento debemos sublimarlo,
tenéis necesidad de paciencia, a fin de que después de cumplir la voluntad de Dios, que me impone ese sufrimiento, obtengáis lo prometido. Hebreos 10:36. Esa es la actitud que corresponde necesariamente a todo el que vive en un periodo de expectación y no de realidad actual. Expectación de la venida de nuestro Señor Jesucristo implica sufrimiento. Porque todavía un brevísimo tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Muchos desertarán de la esperanza en el camino, abandonando la común reunión como es costumbre de algunos. Hebreos 10:28. Abandonando la Santa Misa, como es costumbre de algunos. Abandonando entonces la escuela del dolor. Abandonando la oportunidad de ofrecer el dolor y sublimarlo. Abandonando también la caridad mutua, con la cual debemos animarnos mutuamente cuando nos reunimos a celebrar la misa del Señor. Y tanto más, dice San Pablo, cuanto que veamos acercarse el día. Hebreos 10:25. La común reunión es la unión de todos en Cristo el día de su venida. La reunión de todos los fieles de la Iglesia en el día de la segunda venida de Jesucristo, que los primeros cristianos miraban como próximo. Terminamos con dos hermosos versos de la secuencia. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas, que el llanto dulce me sea. Haz que su cruz me enamore y que en ella more, de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Ven pronto, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.